Escucha con atención, guerrero de luz. El mundo espiritual está entrando en una fase de combustión divina. En este preciso instante, el Espíritu de Dios me ha revelado que existe una sentencia de fuego activada contra los altares de vudú, los entierros de cementerio y los fetiches de hechicería que han sido usados para encadenar tu destino. Lo que estás por presenciar no es una simple plegaria, es una operación de exterminio espiritual. Los Salmos 35 y 140 se fusionan hoy para localizar, desmantelar y reducir a cenizas cada foco de maldad que opera en las sombras contra tu salud, tu familia y tu prosperidad. En menos de 24 horas, el humo de esos altares calcinados será la señal de que el Señor ha hecho justicia y que tus opresores han caído en su propio fuego. Si estás listo para ver cómo los altares de tus enemigos se desmoronan y cómo el veneno de la lengua viperina es devuelto a su origen con poder multiplicador, no te quedes como un espectador. La justicia del Altísimo se activa con tu declaración de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios con toda tu autoridad: el fuego de Dios consume las maldiciones. Y para que tu hogar permanezca blindado bajo un muro de relámpagos que ningún hechicero pueda jamás traspasar, suscríbete ahora a Protegido por los Salmos y activa todas las notificaciones. Tu unión a este ejército es el sello legal de que hoy dejas de ser la víctima para convertirte en el juez que ve la caída de sus adversarios. Señor de los ejércitos celestiales, Dios que respondes con llamas de justicia, nos presentamos ante tu trono de gloria, invocando la urgencia del Salmo 140. Dios mío, libra a tu Hijo de los hombres perversos y de aquellos que maquinan rebeliones en la oscuridad. Declaramos que el veneno de áspid que intentaron inyectar en su camino es ahora neutralizado por tu sangre preciosa. Te pedimos que el Salmo 35 desenvaine la lanza de tu juicio y bloquee el paso de los brujos, los santeros y los servidores del vudú que han invocado sombras contra este nombre. Que el ángel del Señor los persiga por caminos oscuros y resbaladizos, mientras los altares donde sacrificaron contra el justo son consumidos por tu fuego purificador. Dios Todopoderoso, que en estas 24 horas el estruendo de tu voz haga temblar los cimientos de las casas de maldad. Declaramos que todo elemento de contacto, toda fotografía y todo entierro de brujería es ahora mismo localizado por tus rayos y desintegrado por tu poder. Que la red que escondieron para atrapar a tu siervo se convierta en la mortaja de su propio fracaso. Sella esta oración con una descarga de liberación tan profunda que cada cadena de retraso se rompa y la atmósfera de este guerrero quede limpia para siempre. El juicio ha sido dictado, los altares arden y la victoria es nuestra por la mano del Señor. Amén. La armadura celestial se despliega en este instante sobre tu vida, levantando un muro de bronce que ningún conjuro de vudú puede agrietar ni traspasar. Desenredar el Señor su lanza de fuego para bloquear el avance de aquellos que han jurado tu derrota, deteniéndose en seco con el impacto de su gloria. El escudo de la justicia divina se interpone entre tú y los dardos de la envidia, desviando cada ataque hacia el vacío donde la maldad pierde toda su fuerza. Hemos dictado sentencia, que los perseguidores que se esconden en las sombras del anonimato sean hoy expuestos por el resplandor de la verdad que emana del trono. La estrategia de guerra del cielo se activa para confundir a los que trazan planes de ruina contra tu casa, convirtiendo su astucia en una trampa para ellos mismos. Pelea el Dios de los ejércitos contra los que te combaten, asumiendo la defensa de tu causa como si fuera la soberanía de su propio reino. La humillación cubre ahora el rostro de quienes celebraban tu caída, obligándolos a retroceder con el pavor de reconocer que tú no caminas solo en esta tierra. Decretamos que la lanza del juicio
atraviese los altares donde mencionaron tu nombre con odio, desintegrando la autoridad de cualquier entidad invocada contra ti. El terreno que pisas es declarado zona de exclusión para la brujería, donde el poder del Señor establece una bandera de victoria que nadie se atreve a desafiar. La orden de libertad ha sido emitida desde lo más alto, y en este primer bloque, las cadenas de la persecución comienzan a fundirse bajo el calor de la justicia suprema. El veneno de la lengua viperina que intentó infectar tu reputación es ahora neutralizado por la unción que desciende directamente de las manos del Creador. Arrancamos de raíz toda palabra maldita que fue sembrada en el mundo espiritual para marchitar tus proyectos y robarte la paz de tu corazón. La serpiente que acechaba tu jardín es hoy aplastada por la justicia del Salmo 140, dejando sus colmillos sin filo y sus maquinaciones sin efecto sobre tu destino. Hemos dictado sentencia, que los labios mentirosos sean sellados con el silencio del juicio, impidiendo que sigan destilando el veneno de la traición contra tu honor. Dios mismo actúa como el filtro de tu atmósfera, purificando cada conversación y cada pensamiento que el enemigo intentó contaminar con su malicia. Las redes de la calumnia se rompen al contacto con la luz de tu integridad, revelando la desesperación de aquellos que usan la mentira porque no pueden vencerse con la verdad. Nosotros proclamamos que el veneno de áspid que estaba bajo sus lenguas se vuelve ahora una carga amarga para sus propias gargantas, causándoles la misma confusión que deseaban para ti. El rescate de tu imagen pública se ejecuta con precisión quirúrgica, borrando las manchas que el odio ajeno intentó imprimir sobre tu trayectoria de fe. Decretamos que ningún arma forjada en la lengua de los perversos prosperará, pues el Señor es el guardián de tus palabras y el defensor de tu buen nombre ante las naciones. El mudo espiritual cae sobre el campamento de la envidia, estableciendo un perímetro de silencio donde solo se escucha el cántico de tu liberación y la victoria de la justicia. Guerrero, la primera repetición ha sido sellada. Los perseguidores retroceden y las lenguas de serpiente han sido quebradas en menos de 24 horas. Como un acto de autoridad que activa los siguientes niveles de este roteiro y confirma que tu nombre ha sido limpiado por el fuego del Señor, escribe ahora mismo en los comentarios con la fuerza de un guerrero: la lanza del Señor atraviesa al enemigo e inactiva su veneno. Amén. Y para asegurar que cada frecuencia de maldad sea detectada y destruida antes de que toque tu morada, suscríbete ahora a Protegido por los Salmos y activa todas las notificaciones. Tu lugar en este ejército es lo que garantiza que las serpientes mueran bajo tus pies mientras tú avanzas hacia tu gloria. El despliegue de la milicia celestial se intensifica en esta segunda repetición, enviando al ángel del Señor con su espada desenvainada para ejecutar una emboscada de luz contra todos aquellos que operan en la oscuridad del vudú. La ruta que tus enemigos trazaron para alcanzarte se vuelve ahora una vereda tenebrosa donde la luz de la razón se apaga y solo queda el vacío de la confusión absoluta bajo el mando del Altísimo. Hemos dictado sentencia: que cada paso que den tus perseguidores sea en un terreno escurridizo, donde el equilibrio les falte y el pavor de la presencia divina los obligue a soltar las armas que forjaron en altares de malicia. El ángel del Señor se posiciona como un muro infranqueable de fuego, acosando a los traidores y dispersándose como el tamo ante el torbellino, sin dejar rastro de sus planes ni memoria de sus amenazas. Decretamos que el acoso celestial no les dará descanso, persiguiéndonos hasta los rincones más profundos de sus cuevas de hechicería para que vean la ruina de sus propios ídolos de barro.
La red que estos cazadores de almas escondieron para atrapar tu avance financiero se enreda ahora en sus propios miembros, asfixiando sus proyectos y dejando sus manos vacías ante la mirada de la justicia. Nosotros proclamamos que el camino de la impiedad se convierte en un laberinto sin salida, donde los gritos de victoria que lanzaban se transforman en suspiros de derrota y en el reconocimiento de que Dios pelea por su ungido. Rompemos la legalidad de los pasos que dieron sobre cementerios para maldecir tu caminar, declarando que la tierra misma vomita esos trabajos de oscuridad y se vuelve un terreno hostil para quien practica el mal. La persecución divina es implacable contra los soberbios que pensaron que podías ser vulnerado en tu intimidad, lanzándolos a un exilio espiritual donde su influencia desaparece como el humo ante el viento. Nosotros establecimos que el ángel del Señor monta guardia en los umbrales de tu casa, asegurando que ningún rastro de la oscuridad del camino de los malvados logre manchar la pureza de tu hogar. La confusión de rostros se apodera del campamento de la envidia, haciendo que se desconocen entre ellos y que sus alianzas de maldad se rompan por el peso de la traición interna. El juicio del Salmo 35 actúa como una tormenta de relámpagos que ilumina sus rostros llenos de pavor, revelando ante el mundo la podredumbre que escondían tras sus máscaras de falsa piedad o indiferencia. Sin piedad, el tiempo de la retribución los alcanza en su propio camino oscuro, obligándolos a devolver cada palabra de menosprecio que lanzaron contra tu integridad y tu fe. La lanza del Señor brilla en la noche del perseguidor, cortando sus suministros de energía espiritual y dejándolos secos, como árboles arrancados de raíz que ya no pueden dar fruto de maldad. El veredicto del cielo es que tú caminas por sendas de justicia, mientras ellos resbalan en las sombras que ellos mismos invocaron, perdiéndose en el olvido de su propia insignificancia. Cada intento de rastrear tu ubicación espiritual es bloqueado por una neblina de gloria que el ángel del Señor extiende sobre ti, haciéndote invisible a los ojos de los videntes del mal y de los consultores de sombras. La victoria en este tercer bloque se consolida con el estruendo de la caída de los muros de Jericó, que tus adversarios levantaron para impedirte ver el sol de la justicia. La autoridad del Señor es el único faro que brilla en esta batalla, y bajo su guía tú atraviesas el valle de la sombra de muerte sin temor alguno, mientras tus enemigos quedan atrapados en el fango de su propia invención. Las cuerdas del cazador de almas, que pretendían asfixiar tu voz y detener tu propósito, son ahora mismo calcinadas por el fuego de la verdad que emana del Salmo 140. Desmantelamos cada estructura de violencia psicológica y espiritual que fue diseñada para drenar tu fuerza vital y dejarte en un estado de postración ante la mirada del opresor. Hemos dictado sentencia: que los planes de los hombres violentos, que se reúnen cada día para la guerra, caigan sobre sus propias cabezas con el peso de 7 montañas de juicio divino. La red que extendieron junto al camino para que tropezaras se convierte en su propia trampa mortal, atrapando sus finanzas, su salud y su influencia en un nudo que solo el arrepentimiento sincero podría desatar. Decretamos que el Señor no concederá los deseos del malvado ni permitirá que sus pensamientos de soberbia lleguen a fructificar en contra de tu herencia sagrada. El veneno de la violencia que intentan inyectar en tu entorno familiar es transformado en un antídoto de fortaleza, haciendo que la unidad de tu casa sea más fuerte que cualquier dardo lanzado desde el exterior. Nosotros proclamamos que las maquinaciones de los que afilan su lengua como espada son destruidas por el martillo de la palabra de Dios, que desmenuza la mentira y la calumnia
hasta convertirlas en polvo inútil. Rompemos el poder de los altares de vudú, donde se clavan alfileres en tu nombre, declarando que cada acto de violencia simbólica regresa al cuerpo del hechicero con una carga de fuego que no podrá apagar. La justicia del Señor es el escudo que detiene el brazo del violento, paralizando sus acciones antes de que puedan ser ejecutadas y revelando sus planes antes de que sean concebidos. Nosotros establecimos que la violencia que ellos sembraron en el aire se convierta en un torbellino que los arrebate de su lugar de comodidad y los coloque en el sitio de la vergüenza pública. La red del engaño se deshilacha ante la mirada del Altísimo, dejando al descubierto la debilidad de aquellos que necesitan de la oscuridad para intentar prevalecer sobre un hijo de la luz. Sin escape, los hombres que maquinan el mal se ven rodeados por los muros de relámpagos que tú has levantado con tu fe, quedando prisioneros de su propia energía destructiva. La voz del violento pierde su eco, volviéndose un murmullo inaudible que ya no tiene la capacidad de intimidar tu corazón ni de perturbar tu paz mental durante las vigilias de la noche. El rescate de tu libertad es total. Y en este cuarto bloque, la autoridad de los violentos es arrancada de raíz, devolviéndome el gobierno de tu vida y la soberanía de tus decisiones bajo el amparo de Dios. Cada trampa enterrada en tu lugar de trabajo o en los caminos que frecuentas es detectada por los rayos del cielo y desactivada por la unción que hoy te cubre de pies a cabeza. La victoria es tuya por decreto legal del cielo. Y el hombre violento ya no es más que una sombra que se disipa ante el amanecer de tu nueva temporada de gloria y favor inmerecido. Como un acto de autoridad que sella esta segunda repetição e confirma que você já vê as ruínas dos altares inimigos e a liberdade dos seus caminhos, escribe ahora mismo en los comentarios con la voz de quien ya venció. El ángel del Señor los persigue y las redes de maldad se rompen ahora. Amén. Y para asegurar que tu cobertura espiritual no tenga fisuras y que sigas recibiendo las coordenadas del cielo para aplastar toda brujería, suscríbete ahora mismo al canal protegido por los salmos y activa todas las notificaciones. Tu inscripción es tu alistamiento oficial en el ejército que no conoce la derrota porque camina bajo la justicia del Dios vivo. El Tribunal del Universo abre sus sesiones en esta tercera repetición para juzgar la insolencia de aquellos que han hecho de la calumnia su deporte y de tu dolor su motivo de fiesta. Hemos dictado sentencia. Que la risa burlona de los que celebraron tus momentos de flaqueza se convierta en ceniza amarga en sus bocas, mientras el Señor levanta tu cabeza con una honra que nadie podrá cuestionar. La justicia divina no ignora los gestos de desprecio ni las palabras de descrédito que lanzaron contra tu integridad. Por eso, hoy se emite un fallo que revierte la vergüenza sobre el rostro del calumniador. Decretamos que los que decían, ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto, ahora cierren sus labios en un silencio sepulcral al presenciar cómo el Dios de justicia te corona de favores frente a sus propios ojos. La red de mentiras que tejieron para atrapar tu reputación se desmorona como arena, dejando al descubierto la envidia que motivaba sus ataques y la falsedad de cada una de sus acusaciones infundadas. Nosotros proclamamos que el honor que intentaron robarse es devuelto hoy con un brillo multiplicado, haciendo que tu testimonio sea más elocuente que todas las voces que intentaron silenciar. Sin tregua, la verdad del Altísimo persigue cada rumor y cada chisme que fue sembrado en los pasillos de la traición, desinfectando la atmósfera de tu entorno social y profesional. Rompemos la fuerza de los que se reunían en secreto para conspirar contra tu paz, declarando que sus alianzas se rompen hoy,
por la desconfianza mutua y el pavor de ser descubiertos en su maldad. El escudo de la verdad divina te envuelve, haciendo que los dardos de la calumnia rebotan y regresan como saetas de fuego al campamento de los que se alegraban con tu supuesta caída. Nosotros establecimos que la alegría de los impíos es efímera, mientras que el gozo que el Señor te otorga en medio de la batalla es una fortaleza inexpugnable que nadie puede saquear ni disminuir. La balanza de la justicia de Dios se inclina a tu favor, pesando cada lágrima que derramaste en silencio mientras los calumniadores festejaban tu angustia en las plazas de la malicia. Ordenamos que los que buscaron tu alma sin motivo sean avergonzados y confundidos, retrocediendo con el rabo entre las piernas al notar que el Señor mismo ha tomado la palabra por ti. La luz del Salmo 35 penetra en las sombras donde se gestaron los testimonios falsos, quemando los documentos de la mentira y haciendo que la verdad resplandezca como el sol del mediodía en tu vida. Decretamos que tu nombre está purificado de toda mancha de sospecha y que aquellos que se prestaron para difundir el veneno de la calumnia ahora sufren el aislamiento que ellos mismos planearon para ti. El veredicto del cielo es inapelable. Tú eres declarado justo y tus enemigos son hallados culpables de perjurio espiritual, recibiendo hoy mismo la sentencia de su propia confusión y descrédito público. La visión profética del Señor localiza en este instante cada lazo, cada trampa y cada red que los cazadores de almas ocultaron bajo la tierra de tus caminos cotidianos. Extirpamos de raíz todo artefacto de vudú y toda atadura de hechicería que fue diseñada para bloquear el flujo de tu prosperidad y la libertad de tus movimientos. Hemos dictado sentencia. Que los que pusieron cuerdas para tus pies ahora queden atrapados en sus propios nudos, viendo cómo su libertad se esfuma mientras tú caminas con la ligereza de las águilas. La red del cazador se quema bajo el fuego de la presencia del Altísimo, dejando el camino libre para que corras hacia las promesas que habían sido retenidas por la fuerza de la oscuridad. Decretamos que no hay rincón oscuro donde el enemigo pueda esconder una trampa sin que el relámpago de Dios la revele y el martillo del Señor la desmenuce hasta convertirla en nada. Nosotros proclamamos que las cuerdas de la aflicción son cortadas por la espada del Espíritu Santo, liberando tus manos para la conquista y tus pies para la danza de la victoria definitiva. Sin piedad, el juicio de Dios cae sobre las manos que prepararon los lazos de muerte, declarando que la fuerza del cazador es quebrada y su arco es hecho pedazos por el guerrero de Israel. Rompemos el pacto de los que se escondieron junto al camino para acechar tu paso, haciendo que el pavor del Señor caiga sobre ellos y los obligue a huir en 7 direcciones diferentes. La trampa que fue puesta para tus finanzas es hoy desactivada, y el botín que el enemigo esperaba obtener de tu caída es ahora transferido a tu cuenta por derecho de justicia divina. Nosotros establecimos que el Salmo 140 actúa como un detector de minas espirituales, limpiando tu territorio de cualquier elemento de peligro que haya sido sembrado por la mano del hombre violento y envidioso. La protección del Señor se vuelve una esfera de gloria a tu alrededor, donde los lazos de la muerte pierden su magnetismo y las redes de la opresión se deshacen como telarañas ante el fuego. Ordenamos que los que maquinan el mal en su corazón vean hoy cómo sus proyectos se hunden en el mismo hoyo que cavaron con tanta dedicación para atrapar tu esperanza. La liberación que experimentas en este bloque es profunda y total, llegando hasta los archivos más antiguos de tu genealogía, donde los cazadores de almas habían puesto deudas espirituales para detenerte. Decretamos que eres libre de toda manipulación,
de todo control remoto de la brujería y de toda red de dependencia emocional que los enemigos ocultos usaron para drenar tu autoridad. El camino delante de ti es ahora una autopista de bendición, despejada por el ejército celestial, donde el único lazo que te une es el lazo de amor y de fidelidad eterna con el Dios que nunca te ha dejado solo. La gloria de esta tercera repetición sella tu salida definitiva de la zona de peligro, estableciendo que el cazador ha perdido su presa y que la presa se ha convertido en el juez de sus perseguidores. Hemos terminado este tiempo de extirpación con la certeza de que no queda ni un solo lazo activo en tu entorno, pues la luz del Señor ha hecho una limpieza exhaustiva que garantiza tu victoria en las próximas 24 horas. La red está rota, el lazo ha sido quemado y tú has escapado hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde el enemigo ya no puede alcanzarte ni tocar tu heredad protegida. El estrado de la justicia eterna se ilumina con un resplandor insoportable para las tinieblas, abriendo el caso legal de tu vida para dictar una sentencia de vindicación absoluta. Dios mismo se levanta como tu abogado defensor y juez supremo, desestimando con un solo soplo de su boca todas las acusaciones que el infierno acumuló en su intento de procesar tu destino. Hemos dictado sentencia. Que el silencio de los inocentes se rompe hoy con el estruendo de un mazo celestial que golpea la mesa del universo, declarando que tú eres libre de toda culpa fabricada por la malicia de los hombres. La vindicación divina no es solo una palabra, es una acción restauradora que limpia tu nombre en los registros del cielo y de la tierra, obligando a tus acusadores a retractarse de sus mentiras en público. Decretamos que cada calumnia que fue usada como evidencia en contra de tu progreso sea ahora quemada en el fuego del tribunal, dejando tu historial espiritual tan blanco como la nieve recién caída. El Señor toma la palabra en la asamblea de los poderosos para preguntar quién se atreverá a acusar al escogido de Dios, silenciando para siempre las voces que murmuraban juicios en las plazas del odio. Nosotros proclamamos que tu inocencia resplandece como el sol del mediodía, cegando a los testigos falsos que fueron pagados con monedas de envidia para testificar en contra de tu integridad. Rompemos el veredicto de los hombres que intentaron encerrarte en una cárcel de descrédito y establecemos el veredicto del Altísimo que te otorga las llaves de la ciudad y el favor de los reyes. La balanza del tribunal se inclina irrevocablemente hacia tu lado, pesando la fidelidad de tu corazón contra la ligereza de las lenguas traidoras que hoy son halladas faltas de verdad. Nosotros establecimos que la justicia de este séptimo bloque es el fin de tu anonimato doloroso y el inicio de una era de reconocimiento divino, donde el Señor mismo se encarga de publicar tu victoria ante las naciones. Los archivos de la hechicería, donde se guardaban supuestas pruebas para condenar tu paz, son ahora reducidos a cenizas por el fuego que emana del trono de la santidad. Ordenamos que se abra el libro de las memorias del cielo, donde están grabadas tus oraciones y tu resistencia, para que hoy recibas la compensación legal que el Señor ha reservado para sus siervos probados. La vindicación alcanza incluso a tus finanzas, declarando que cualquier embargo espiritual puesto por el enemigo debido a juicios injustos sea levantado de forma inmediata y definitiva. Sin apelación posible, el tribunal divino cierra tu expediente con el sello de vindicado, prohibiendo que cualquier entidad del abismo vuelva a mencionar tu pasado con intenciones de acusación o condena. El veredicto de Dios es tu nueva identidad, una armadura de honor que te hace invulnerable a los juicios humanos y te posiciona en el lugar de autoridad que te fue asignado desde antes de la fundación del mundo.
el relámpago del juicio desciende sobre los altares de la conspiración, activando el fuego del Señor que consume los carbones encendidos de la hechicería antes de que puedan lanzar su humo de muerte. Hemos dictado sentencia. Que los carbones de fuego que los malvados prepararon para quemar tu esperanza caigan ahora sobre sus propias cabezas, causando el pavor de ver sus planes de destrucción volverse contra su propio hogar. Dios arroja desde lo alto cenizas de juicio sobre los laboratorios de vudú, apagando las velas de la maldición y quebrando las vasijas donde se cocinaba el veneno del odio contra tu prosperidad. La retribución del Salmo 140 se manifiesta como una lluvia de fuego que intercepta cada envío espiritual de oscuridad, desintegrando los trabajos de entierro y los conjuros de medianoche con una sola orden del Rey de Gloria. Decretamos que el fuego que ellos encendieron para ti sea el fuego que consuma su propia influencia, dejándolos sin poder, sin voz y sin recursos para seguir operando en el reino de las sombras. Nosotros proclamamos que el Señor hace caer carbones encendidos sobre la lengua del calumniador, cauterizando la fuente de su mentira y devolviendo cada palabra de veneno con el peso de la justicia divina. Sin escape, los enemigos que maquinaron tu ruina se ven rodeados por un muro de llamas santas que no los deja huir hasta que devuelvan lo que te robaron con sus artes prohibidas. Rompemos la conexión entre el hechicero y sus elementos de contacto, declarando que el fuego de Dios corta los hilos invisibles de la manipulación y libera tu cuerpo de toda presión de enfermedad o cansancio sobrenatural. El fuego del Señor es purificador para ti, pero es consumidor para tus adversarios, estableciendo una diferencia clara entre el que sirve al Altísimo y el que se arrastra con la serpiente. Nosotros establecimos que en menos de 24 horas, los altares de tus enemigos serán solo montones de ceniza inerte, testigos mudos de que el Dios que responde con fuego es el Dios que pelea a tu lado de manera incesante. La potencia, desde esta fase de oración, octavo, desmantela las estructuras más profundas del vudú, quemando los fetiches y los muñecos que representaban tu vida, liberando tu esencia para que vuele hacia las alturas del favor divino. Ordenamos que la tierra trague los restos de la hechicería y que el fuego del cielo termine de limpiar el aire de cualquier residuo de pestilencia espiritual que el enemigo haya dejado en tu entorno. La gloria del Señor es ahora tu cobertura de fuego, una protección activa que incinera cualquier nuevo ataque antes de que pueda ser concebido en la mente del hombre violento. Decretamos que el fuego del juicio no se apagará hasta que la última raíz de maldad en tu árbol genealógico haya sido reducida a nada, garantizando una libertad generacional absoluta para ti y tus descendientes. El triunfo de este ciclo de repetición se sella con el estruendo de los altares enemigos colapsando, mientras tú emerges del fuego sin siquiera olor a humo, coronado con la gloria de quien ha sido rescatado por la mano poderosa del Señor. Guerrero, el tribunal te ha vindicado y el fuego de Dios ha caído sobre los altares de tus enemigos. Hoy el humo de su derrota sube al cielo mientras tú te levantas en victoria. Como un acto de autoridad que sella esta cuarta repetición y confirma que ya hueles la ceniza de los planes del enemigo y el perfume de tu propia liberación, escribe ahora mismo en los comentarios con la convicción de un juez: vindicación total y fuego del Señor sobre mis perseguidores. Amén. Y para que tu armadura de luz no tenga fisuras y tu casa sea una fortaleza donde el fuego extraño no pueda entrar, suscríbete ahora mismo al canal protegido por los salmos y activa todas las notificaciones.
Al unirte a esta comunidad de fe, estás levantando un muro de relámpagos alrededor de tu familia que ningún hechicero se atreverá a desafiar, asegurando tu protección diaria en el nombre del Señor. La soberbia de aquellos que se creyeron intocables en su maldad es hoy quebrada bajo el peso de la majestad de Dios, quien abate a los altivos y exalta a los humildes de espíritu. Hemos dictado sentencia. Que el orgullo de tus perseguidores, ese que les permitía burlarse de tu fe en los pasillos de la traición, sea ahora convertido en un manto de confusión que los cubra de pies a cabeza. La humillación que el Señor decretó sobre los soberbios no es solo una derrota, es una lección pública donde el mundo verá que nadie se mofa del Altísimo. Decretamos que los que decían, «Ajá, nuestros ojos lo han visto», ahora tengan que bajar la mirada ante el resplandor de la bendición que el cielo derrama sobre tu mesa. El juicio del Salmo 35 actúa como un nivelador divino, derribando las torres de arrogancia que tus enemigos construyeron para mirarte con desprecio desde la cima de su maldad efímera. Nosotros proclamamos que la vergüenza se apodera de los que se alegraron de tu quebranto, haciendo que sus propios seguidores los abandonen al ver que el poder que ostentaba era solo una ilusión frente al brazo de Dios. Sin demora, el Señor retira el favor que los impíos creían poseer, dejándolos desnudos ante sus propias mentiras y despojados de la autoridad que usaban para oprimirme. Rompemos la columna vertebral del orgullo de tus adversarios, declarando que sus rodillas se doblarán, no por adoración, sino por el peso insoportable de la retribución divina que hoy los alcanza. La justicia del cielo demanda que los que intentaron manchar tu vestidura ahora vistan el luto de su propia reputación destruida, mientras tú eres revestido con lino fino y oro puro de la gloria de Dios. Nosotros establecimos que la soberbia de los que invocaron altares de vudú para detenerte es hoy su mayor debilidad, pues su confianza estaba puesta en las sombras, y las sombras los han traicionado ante la luz del Rey. La balanza de la historia espiritual se equilibra en este noveno bloque, devolviendo a cada soberbio el doble de la humillación que intentó infligir sobre tu alma inocente. Ordenamos que los que se confabularon para verte mendigando, ahora tengan que reconocer que el Señor te ha hecho heredero de tesoros que ellos nunca podrán alcanzar con su hechicería. La confusión de lenguas cae sobre los soberbios, impidiéndoles articular nuevos planes de ataque y haciendo que sus órdenes de maldad se vuelvan contra sus propios subordinados. Decretamos que el pavor del Señor sea su única compañía en las vigilias de la noche, recordándoles que hay un juez en los cielos que defiende la causa del afligido con un celo consumidor. El veredicto es claro: el soberbio cae en su propia trampa de orgullo, mientras el justo se levanta de las cenizas para gobernar sobre las ruinas de sus antiguos perseguidores. La victoria desde esta fase de oración se manifiesta en el silencio de tus enemigos, un silencio que no es de respeto, sino de asombro y terror, al ver cómo Dios te ha sacado del hoyo para sentarte entre príncipes. Cada palabra de altanería que lanzaron al aire es ahora una piedra que cae sobre sus propios tejados, rompiendo la paz de sus hogares y la estabilidad de sus negocios. La gloria del Señor te rodea como una corona, mientras tus enemigos son relegados al rincón del olvido, donde su nombre deja de tener peso y su voz deja de tener eco en la tierra de los vivientes. El abismo que los malvados cavaron con tanta dedicación y secreto para sepultar tus sueños se abre hoy bajo sus propios pies por la orden directa del Señor de la justicia. Hemos dictado sentencia. Que la fosa del Salmo 140, diseñada para atrapar tu libertad financiera y tu salud física,
sea el lugar de entierro definitivo para los planes de la hechicería de tus adversarios. Dios mismo inclina la tierra y desmorona las paredes de las trampas ocultas, haciendo que el cazador caiga en el hoyo que preparó para la presa, sin que haya mano humana que pueda rescatarlo de su propia malicia. La caída de los soberbios es estrepitosa y total, un desplome que resuena en las regiones celestiales como señal de que el tiempo de la opresión ha llegado a su fin absoluto. Decretamos que la profundidad de la fosa que cavaron sea la medida de la derrota que hoy experimentan, quedando atrapados en la misma oscuridad que invocaron para destruir tu luz. Nosotros proclamamos que los lazos de la fosa se enredan en los dedos del hechicero, impidiéndole realizar nuevos movimientos y neutralizando su capacidad de proyectar influencias negativas hacia tu futuro. Sin escape, los que maquinan el mal en la oscuridad son ahora arrojados a la luz del juicio, donde sus obras son expuestas y su poder es disuelto por el ácido de la verdad divina. Rompemos la legalidad de los entierros de vudú, declarando que la tierra se niega a guardar los elementos de maldición contra el justo y los expulsa hacia la superficie para ser consumidos por el fuego del cielo. La justicia del Señor establece que el que ama la violencia sea atrapado por su propia violencia, y que el que buscó la ruina ajena encuentre la suya propia en el fondo de su misma conspiración. Nosotros establecimos que la fosa del olvido traga hoy el nombre de tus perseguidores, borrando su influencia de tu entorno y despejando el aire de toda frecuencia de muerte o de estancamiento. La potencia de este 10º bloque desmantela las estructuras subterráneas de la maldad, destruyendo las bases donde se apoyaban los ataques de larga duración contra tu árbol genealógico. Ordenamos que la fosa se cierre para siempre sobre los espíritus de monitoreo y los demonios de estancamiento que el enemigo había apostado en tu camino para vigilar tu caída. La gloria del Señor brilla sobre la boca del hoyo, asegurando que tú pases por encima con pasos firmes, mientras que el malvado es succionado por la gravedad de sus propios pecados. Decretamos que el juicio sobre la fosa es inapelable y eterno, garantizando que nunca más se abrirá una trampa similar en tu contra, pues el Señor ha sellado la tierra con su propia bendición. El triunfo, desde esta fase de oración, se cimenta en la libertad absoluta de tus pies, que ahora corren por campo abierto, sabiendo que ya no hay redes ocultas ni fosas abiertas en tu camino de gloria. La retribución del Salmo 140 alcanza el epicentro de la conspiración, haciendo que los cimientos de la maldad cedan ante el peso de la gloria que hoy te envuelve por completo. Todo el terreno que el enemigo reclamaba como suyo mediante la fosa del engaño es hoy recuperado por el Señor y entregado a tus manos como botín de guerra. La luz de la victoria ilumina el desastre del campamento enemigo, donde solo queda el recuerdo de su soberbia y la evidencia de su derrota final ante el Dios por Jacob. El tribunal de las naciones se estremece en esta sexta repetición, mientras el Señor de la Gloria se levanta para ejecutar la batalla definitiva por la restauración de tu honor herido. Hemos dictado sentencia. Que toda mancha de traición que fue arrojada sobre tu vestidura por aquellos que comían en tu mesa y luego alzaron contra ti el calcañar, sea borrada hoy por la sangre purificadora del Cordero. Dios mismo se constituye en el testigo de tu integridad, revelando la podredumbre de los corazones que fingieron amistad mientras afilaban dagas de calumnia en la oscuridad de su envidia. La batalla por tu honor no la peleas con palabras humanas, sino con el silencio elocuente de la justicia divina que hoy grita tu inocencia desde los tejados del mundo espiritual,
Decretamos que los traidores que se burlaban de tu confianza ahora sientan el pavor de quedar expuestos ante la luz del Altísimo, viendo cómo sus máscaras se desintegran y su reputación se desvanece como la neblina matutina. Nosotros proclamamos que el honor que te fue robado en reuniones secretas de hechicería y vudú es hoy devuelto con el peso de la gloria postrera, haciendo que tu nombre sea sinónimo de victoria y resistencia. Sin piedad, el Señor persigue la raíz de la traición en tu entorno, cortando los lazos con personas tóxicas y revelando las verdaderas intenciones de quienes se acercan a ti con lisonjas, pero con guerra en el corazón. Rompemos el poder de las lenguas engañosas que intentaron poner a tus aliados en tu contra, declarando que la verdad surge como un manantial imparable que limpia el camino de toda sospecha e injusticia. La justicia del Salmo 35 establece que el que traicionó al justo sufra el aislamiento de su propia deslealtad, mientras que tú eres rodeado por un círculo de guerreros de luz que guardan tu espalda y honran tu propósito. Nosotros establecimos que la batalla por tu honor ha sido ganada en las altas cortes celestiales y que la tierra no tiene más remedio que alinearse con el decreto de tu exaltación pública en las próximas 24 horas. La victoria sobre la traición se manifiesta en la claridad de tus nuevas alianzas, donde el Señor mismo filtra a quienes entran en tu círculo íntimo, permitiendo solo a los que tienen manos limpias y corazón puro. Ordenamos que los que devolvieron mal por bien reciban ahora la recompensa de su propia ingratitud, quedando vacíos de favor y despojados de la paz que intentaron quitarte. La luz del Señor brilla sobre tu frente como una diadema de honor, señalando ante los hombres y los ángeles que tú has sido hallado fiel bajo la prueba y que tu recompensa es grande en el reino. Decretamos que cada lágrima vertida por la traición de un amigo o un familiar es hoy transformada en una joya de autoridad, dándote un discernimiento espiritual tan agudo que ninguna nueva trampa podrá jamás atraparte. El triunfo. Desde esta fase de oración se sella con el silencio de tus adversarios, quienes al verte restaurado y honrado comprenderán que pelear contra ti es pelear contra el Dios vivo, una batalla que ya han perdido para siempre. El brazo poderoso del Señor penetra hoy en los calabozos de la opresión financiera y espiritual para ejecutar el rescate de tu vida de las garras de aquellos que se creían más fuertes que tú. Hemos dictado sentencia que la fuerza del malvado, basada en el vudú y en la manipulación de las sombras, se quiebre ahora mismo como una caña seca ante el soplo del Espíritu Santo. Dios reconoce tu necesidad y escucha tu gemido en esta sexta repetición, activando una operación de extracción divina que te saca del alcance de los hombres violentos y te posiciona en la roca alta de su protección. El rescate es total. Incluye tu salud, que estaba siendo drenada por hechizos de debilidad, y tus finanzas, que estaban siendo devoradas por redes de miseria impuestas por la envidia. Decretamos que las garras del opresor se abren por la fuerza de los relámpagos del cielo, soltando cada área de tu destino que intentaron retener bajo el yugo de la esclavitud espiritual. Nosotros proclamamos que tú ya no eres el necesitado que mendiga justicia, sino el liberto de Dios que camina con el botín de sus enemigos en las manos, bajo el amparo de la gracia soberana. Sin escape, los fuertes que te oprimían se encuentran ahora con el guerrero de Israel, quien les demanda cuentas por cada ataque y les obliga a devolver 7 veces lo que te quitaron con sus artes oscuras. Rompemos la parálisis que la brujería impuso sobre tus pies, declarando que la fuerza de tus enemigos se evapora mientras tu vigor es renovado como el del búfalo para correr hacia tu tierra prometida. La justicia del Salmo 140
Establece que el Señor juzgará la causa del afligido y el derecho de los necesitados, haciendo que los soberbios que se creían dueños de tu futuro caigan de sus pedestales de barro. Nosotros establecimos que el rescate ejecutado en este bloque es definitivo e irrevocable, cerrando las puertas del pasado y abriendo los portales de una libertad que no conoce fronteras ni límites humanos. La potencia de este rescate desmantela los altares donde se sacrificó tu paz, devolviéndote la alegría de la salvación y la seguridad de que nada te falta, porque el Señor es tu pastor y tu redentor. Ordenamos que las cadenas de la necesidad se rompan en 1000 pedazos, dando paso a una lluvia de provisión sobrenatural que dejará mudos a los que esperaban verte en la ruina. La gloria del Señor te envuelve en una nube de protección que te hace inalcanzable para las garras de cualquier nuevo perseguidor que intente levantarse en el futuro. Decretamos que este es el fin de tu cautiverio y el inicio de tu reinado, donde la autoridad del Señor fluye a través de ti para bendecir a otros y para deshacer las obras del diablo en tu generación. El triunfo de esta sexta repetición se sella con el estruendo de los grillos rompiéndose y la voz del Señor declarando: «He aquí, te he hecho libre, camina en mi luz y posee tu herencia por la eternidad». Como un acto de autoridad que sella esta sexta repetición y confirma que ya sientes el peso de la libertad y el brillo de tu honor restaurado en menos de 24 horas, escribe ahora mismo en los comentarios con la fuerza de quien ha sido liberado: honor restaurado, cadenas rotas y rescate divino consumado. Amén. Y para asegurar que este flujo de libertad no se detenga y que tu casa sea siempre el refugio de la justicia del Altísimo, suscríbete ahora mismo al canal protegido por los Salmos y activa todas las notificaciones. Al unirte a este ejército, activas una vigilancia angélica perpetua sobre tu vida, asegurando que nunca más el fuerte pueda poner sus garras sobre la herencia de un hijo del Señor. El cenit de esta séptima repetición se manifiesta con la apertura de los cielos, desde donde el Señor lanza sus saetas de fuego para localizar y desintegrar cada altar de vudú que ha operado en la clandestinidad contra tu nombre. Hemos dictado sentencia. Que los rayos de la justicia divina impacten en el epicentro de los laboratorios de maldad, quebrando las vasijas de barro, consumiendo los aceites de maldición y reduciendo a cenizas los fetiches que fueron diseñados para representar tu caída. Dios no permite más el funcionamiento de estas centrales de energía oscura. Por eso, hoy envía su relámpago purificador para limpiar la atmósfera de tu destino de todo rastro de incienso demoníaco y de invocaciones de muerte. La destrucción de estos altares es total e instantánea, dejando a los hechiceros en la más profunda oscuridad, despojados del poder que creían poseer sobre los hijos del Altísimo. Decretamos que el fuego del Salmo 35 no solo quema el objeto material, sino que clausura el portal espiritual por donde las sombras intentaban acceder a tu hogar, estableciendo una barrera de luz incandescente que ninguna entidad de bajo astral puede cruzar. Nosotros proclamamos que el estruendo de los relámpagos del Señor hace colapsar las estructuras de las logias de maldad, revelando ante el mundo espiritual que tú estás bajo un contrato de protección eterna firmado con la sangre del Cordero. Sin piedad, el juicio de Dios cae sobre las manos que encendieron velas negras para maldecir tu caminar, provocando que el calor de esas mismas llamas se vuelva contra los que las prendieron. Rompemos la frecuencia de los cánticos de vudú que resonaban en los cementerios en contra de tu salud, declarando que la voz del Señor apaga todo sonido extraño y establece la sinfonía de la vida y la restauración sobre tu cuerpo.
La justicia del cielo demanda que la tierra se trague los entierros y los trabajos de amarre que fueron depositados en lugares ocultos, haciendo que los elementos de contacto pierdan toda su eficacia y se conviertan en polvo inerte. Nosotros establecimos que en este bloque 13º el mapa de la brujería en tu contra es borrado por el fuego celestial, obligando al enemigo a retirarse con las manos vacías y el alma llena de terror ante la presencia del guerrero de Israel. La potencia de los relámpagos de Dios actúa como un escáner divino, detectando hasta la más mínima partícula de hechicería que haya quedado impregnada en tus vestiduras espirituales o en las paredes de tu morada. Ordenamos que la luz del Señor cauterice las grietas por donde se filtraba la pesadez y el cansancio sobrenatural, inyectando una energía de resurrección que te hace brillar con una intensidad que el infierno no puede soportar. La gloria del Altísimo se manifiesta en el silencio que queda tras la destrucción de los altares enemigos. Un silencio de victoria, un silencio de paz, un silencio que confirma que el Señor ha triunfado sobre los ídolos de la oscuridad. Decretamos que no quedará rastro de la opresión del vudú en tu linaje, pues el fuego del cielo ha llegado hasta la raíz de tu árbol genealógico para purificarlo de todo pacto que no haya sido hecho con el Dios vivo. El triunfo. Desde esta fase de oración se sella con la caída de los ídolos y la exaltación del nombre del Señor en cada rincón de tu territorio, garantizando que el sol de la justicia brillará sobre ti sin obstáculos por el resto de tus días. La ley espiritual de la retribución se activa en esta séptima repetición con una fuerza a centuplicar, haciendo que cada dardo de maldad, cada palabra de juicio y cada conjuro lanzado contra ti regrese a su origen con el impacto de un boomerang de fuego. Hemos dictado sentencia, que los que maquinaron tu ruina en el Salmo 140 ahora tengan que beber de la copa que prepararon para ti, sintiendo en su propia carne el peso de la amargura y la confusión que deseaban para tu vida. Dios mismo inclina el plano espiritual para que todo lo que fue enviado por aire, tierra o agua contra tu paz sea succionado de vuelta hacia los laboratorios de los conspiradores, causando un colapso total en sus propias finanzas y relaciones. El boomerang de la justicia divina no falla el blanco. Localiza con precisión el corazón de la conspiración y descarga sobre él la suma de todas las intenciones malvadas que fueron proyectadas contra el inocente. Decretamos que el tiempo de la impunidad ha terminado y que hoy el malvado es atrapado por sus propios labios, viendo cómo su lengua se convierte en el látigo que azota su propia reputación. Nosotros proclamamos que la red que escondieron para tus pies se cierra hoy sobre los miembros de los que la tejieron, dejándolos prisioneros de sus propios lazos de envidia y de sus redes de manipulación. Sin escape, los hombres violentos que se reunieron para planear la guerra contra tu propósito ahora sufren la desintegración de sus alianzas, peleando unos contra otros, mientras el Señor observa desde su trono la caída de los soberbios. Rompemos el efecto de cualquier boomerang de maldición que el enemigo haya intentado lanzar para que tú mismo te destruyes. Declaramos que ese efecto es anulado y que tú eres revestido con una sabiduría que te hace esquivar toda trampa. La justicia del Salmo 140 establece que los carbones encendidos caigan sobre los que hablaron mal de ti, obligándolos a reconocer que el Señor es el defensor de los humildes y el juez de los altivos. Nosotros establecimos que la conspiración que duró años ha sido desmantelada en menos de 24 horas por la acción directa del Altísimo, dejando el camino libre de obstáculos y la atmósfera limpia de espionaje espiritual. La potencia desde esta fase de oración
14, asegura que la retribución sea tan evidente que el mundo entero sabrá que tú eres el escogido de Dios y que nadie puede tocarte sin sufrir las consecuencias del juicio divino. Ordenamos que la fosa del olvido se abra para recibir los restos de los planes de tus adversarios, enterrando para siempre la memoria de sus ataques y el eco de sus amenazas. La gloria del Señor actúa como un escudo repelente que no solo te protege, sino que purifica todo lo que intentó ser contaminado por la proximidad de los malvados. Decretamos que este es el fin de la guerra y el inicio de la paz absoluta, donde el boomerang de la bendición es ahora lo único que regresa a ti, trayéndote favores de lugares inesperados y honra de parte de aquellos que antes te ignoraban. El triunfo de esta séptima repetición cierra el ciclo de las batallas repetitivas, sentando las bases para tu expansión ilimitada y para el disfrute de la abundancia que el Señor ha preparado para este momento de victoria definitiva. La conclusión de estas repeticiones deja al enemigo sin recursos, sin altares y sin argumentos, mientras tú te levantas como un gigante de la fe, coronado por la justicia del Salmo 140 y la fuerza del Salmo 35. Hemos terminado. Este bloque establece que la retribución divina es tu garantía de seguridad futura, pues el enemigo ahora sabe que cualquier movimiento contra ti se traduce en su propia destrucción inmediata. Vives bajo el cielo abierto, caminas sobre el fango que antes te atrapaba y respiras el aire de la libertad que solo el Dios de los ejércitos puede otorgar a sus hijos amados tras la gran batalla de las 24 horas. El estruendo de las puertas celestiales abriéndose de par en par marca el inicio de esta nueva fase de conquista, donde los senderos que antes estaban bloqueados por la maleza de la hechicería son ahora despejados por el fuego del Señor. Hemos dictado sentencia, que el despojo del enemigo es una realidad legal y tangible. Cada bendición, cada oportunidad y cada recurso que te fue arrebatado mediante el engaño y el vudú es ahora devuelto a tus manos con el interés del reino. Dios mismo se encarga de saquear el campamento de tus opresores, despojándose de la autoridad que usurparon y transfiriendo sus riquezas y sus influencias hacia tu cuenta por derecho de justicia divina. La apertura de caminos no es una posibilidad, es un decreto ejecutivo del Tribunal del Cielo que ordena a las montañas de estancamiento nivelarse ya los valles de escasez, llenarse de la abundancia del Altísimo. Decretamos que el Salmo 35 actúa como una topografía de gloria, rediseñando el mapa de tu vida para que cada paso que des te conduzca directamente hacia la cima de tu propósito, sin desvíos ni retrasos provocados por la mano del hombre. Nosotros proclamamos que los cerrojos de bronce que el enemigo puso en tus finanzas han sido despedazados por el mazo del Señor, permitiendo que el flujo del oro y la plata corra libremente hacia tu casa para sustentar la visión que Dios te entregó. Sin obstáculos, las carreteras de tu éxito profesional y ministerial son pavimentadas con la gracia divina, haciendo que las personas adecuadas aparezcan con las llaves correctas para abrir portales que antes eran inexpugnables. Rompemos la parálisis que el miedo y la persecución intentaron imponer sobre tus pies, declarando que ahora caminas con la agilidad del ciervo sobre las alturas de tu victoria personal. La justicia del cielo demanda que el botín que el enemigo guardaba en sus cámaras ocultas sea ahora expuesto a la luz y entregado a ti como compensación por los años de lucha y resistencia en el desierto. Nosotros establecimos que en este bloque 15, el horizonte se expande ante tus ojos, revelando tierras de posesión que el Señor te entrega para que las gobiernes con la sabiduría y la autoridad de un verdadero hijo del Rey.
La potencia de la apertura de caminos desmantela las aduanas espirituales, donde el enemigo cobraba tributo de dolor y de angustia para dejarte pasar. Hoy, el Señor declara tu libre tránsito por todas las avenidas del favor. Ordenamos que los muros de contención que la envidia levantó a tu alrededor se conviertan en puentes de progreso, permitiéndote llegar a lugares que tus antepasados nunca soñaron alcanzar. La gloria del Señor ilumina cada encrucijada, dándote un discernimiento sobrenatural para elegir siempre la senda de la bendición y evitar los lazos que los traidores aún intentan poner en los márgenes de tu camino. Decretamos que el despojo del enemigo incluye la recuperación de tu tiempo perdido, de tu salud deteriorada y de tu paz robada, integrando todo en una nueva estructura de vida que brilla con la luz de la restauración total. El triunfo, desde esta fase de oración, se manifiesta en la fluidez de tus proyectos, que ahora avanzan sin resistencia, impulsados por el viento recio del Espíritu que sopla a tu favor de manera constante y poderosa. La victoria sobre el estancamiento es definitiva, pues el Señor ha removido la piedra del sepulcro donde la brujería pretendía enterrar tus esperanzas, invitándome a caminar en la luz de un nuevo amanecer de posibilidades infinitas. Cada metro de terreno que conquistamos hoy es un testimonio de que el Salmo 35 ha desarmado al fuerte y ha repartido sus despojos entre los humildes que confiaron en la justicia del Altísimo. Hemos terminado. Este bloque con la visión clara de tus caminos despejados, donde la única ley que impera es la ley de la expansión y el único límite es la inmensidad de la gloria de Dios sobre tu destino. El blindaje de tu atmósfera espiritual alcanza un nivel de invulnerabilidad absoluta en este bloque, estableciendo una inmunidad total contra cualquier hechizo, encantamiento o frecuencia negativa proyectada por la lengua fraudulenta de tus adversarios. Hemos dictado sentencia, que las palabras de maldad que son lanzadas contra ti se desintegran antes de tocar tu campo de energía, perdiendo toda su carga tóxica y convirtiéndose en susurros inaudibles que el viento del Señor se lleva lejos. Dios coloca un sello de silencio sobre los laboratorios de la mentira, impidiendo que las vibraciones de la calumnia encuentren resonancia en tu entorno y bloqueando cualquier efecto de sugestión o de opresión mental. La inmunidad que recibes hoy es el resultado de la justicia del Salmo 140, que reconoce tu integridad y te envuelve en una membrana de gloria que repele el veneno de áspido oculto bajo los labios de los traidores. Decretamos que tu mente, tu corazón y tus oídos están sellados contra la frecuencia de la discordia, permitiéndote operar en una paz que es inalcanzable para los que practican la estafa espiritual y el fraude de la palabra. Nosotros proclamamos que el hechizo de la confusión que el enemigo intentó sembrar mediante relatos falsos y narrativas de descrédito es ahora revertido sobre los propios autores de la mentira. Sin efecto, quedan las reuniones donde se usó tu nombre para realizar rituales de atadura de lengua. Declaramos que tu voz recobra una autoridad cortante y que tus palabras tienen el poder de edificar lo que el fraude intentó destruir. Rompemos la conexión entre la lengua del malvado y los elementos de la naturaleza, prohibiendo que el aire o la tierra transporten mensajes de maldición hacia tu hogar o tu lugar de trabajo. La justicia del Señor establece un escudo auditivo a tu alrededor, para que ninguna crítica mordaz ni ningún juicio injusto logre penetrar en tu subconsciente para generar duda o temor. Nosotros establecimos que en este 16º bloque tú eres declarado inmune a la maldición injustificada.
gozando de una protección diplomática del cielo que te permite caminar entre serpientes y escorpiones sin que nada te dañe. La potencia de esta inmunidad desarticula las redes de chismes y las campañas de difamación que el enemigo financió con el oro de la iniquidad, haciendo que la verdad resplandezca con tal fuerza que la mentira se queme por sí sola. Ordenamos que los que usaron su lengua para tejer trampas fraudulentas ahora experimenten la mudez espiritual, perdiendo la capacidad de influir negativamente en la opinión de los demás acerca de tu persona. La gloria del Señor actúa como un filtro de pureza en tus comunicaciones, atrayendo hacia ti a personas de verdad y de lealtad, mientras repele automáticamente a los simuladores y a los mensajeros del fraude. Decretamos que el hechizo de la lengua fraudulenta es quebrado en todas sus dimensiones, pasado, presente y futuro, garantizando que tu reputación sea un jardín vallado donde solo crece la semilla de la buena fama y el respeto. El triunfo, desde esta fase de oración, se cimenta en la seguridad de que puedes hablar y actuar con total libertad, sabiendo que el Señor vigila tus espaldas y neutraliza cualquier proyectil verbal que sea enviado desde el campamento del enemigo violento. La victoria sobre la calumnia fraudulenta es tuya por herencia divina, y hoy el Señor te corona con la diadema de la verdad, que es el arma más poderosa contra los que se esconden tras la falsedad del vudú y la hechicería de la lengua. Cada intento del enemigo por manchar tu honor se convierte en una oportunidad para que el Señor muestre su favor sobre ti, haciendo que la luz de tu justicia brille tanto que las sombras del fraude desaparezcan por completo. Hemos terminado este bloque con el sello de la inmunidad eterna, declarando que eres una fortaleza de verdad en un mundo de mentiras, y que bajo el amparo del Salmo 140, ninguna lengua fraudulenta tendrá jamás el poder de detener su marcha triunfal hacia la gloria. Guerrero, tus caminos han sido abiertos con el botín de tus enemigos, y ahora eres inmune a todo veneno que intente salir de la lengua de los traidores en menos de 24 horas. Como un acto de autoridad que sella estos niveles de gloria y confirma que ya caminas por senderos libres mientras la mentira se disuelve a tu paso, escribe ahora mismo en los comentarios con la firmeza de un vencedor: mis caminos están abiertos y soy inmune a toda lengua de maldad. Amén. Y para asegurar que tu blindaje espiritual se mantenga impenetrable y que sigas recibiendo las llaves del reino para desarmar al opresor, suscríbete ahora mismo al canal protegido por los salmos y activa todas las notificaciones. Al unirte a este ejército de luz, garantizas que la verdad de Dios sea tu escudo y tu adarga permanente, protegiendo tu nombre y tu heredad de cualquier fraude del infierno. La atmósfera que antes vibraba con la tensión de la guerra espiritual se ha transformado ahora en un remanso de quietud sobrenatural, pues el Señor ha dispersado a tus adversarios con el soplo de su boca. Hemos dictado sentencia. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde cada rincón de tu alma, expulsando la ansiedad que fue inyectada por el asedio constante de aquellos que buscaban tu caída. Dios mismo ha provocado un pavor divino en el campamento de tus enemigos, obligándolos a huir dejando tras de sí solo el silencio de la derrota y el vacío de sus planes fracasados. La paz que experimentas en este momento no es una tregua temporal, sino el estado permanente de quien ha visto a la justicia del Salmo 35 desbaratar la conspiración y poner en fuga a los soberbios. Decretamos que el estruendo de la batalla es sustituido por la sinfonía del reposo divino, donde tu corazón puede descansar en la certeza de que el Altísimo ha tomado el control absoluto de todas las variables que antes te robaban el sueño. Nosotros proclamamos
que la dispersión de tus perseguidores es tan profunda que ni siquiera el eco de sus voces calumniadoras logra alcanzar la paz de tu nuevo territorio de gloria. Sin rastro de la turbulencia pasada, el Señor nivela las aguas de tu vida, permitiendo que navegues hacia tus metas con una calma que desconcierta a los que esperaban verte naufragar en la tormenta del vudú. Rompemos la frecuencia del caos que el enemigo intentó normalizar en tu entorno, estableciendo que la paz de Dios es ahora el árbitro de tus pensamientos y el guardián de tus emociones más profundas. La justicia del cielo ha despejado el campo de batalla, y donde antes había sombras de amenaza, ahora resplandece la luz de la victoria consumada y el aroma de la serenidad que solo el Príncipe de Paz puede otorgar. Nosotros establecimos que la dispersión de los adversarios incluye la disolución de sus influencias en sus círculos sociales y profesionales, dejando un espacio limpio donde solo florecerán relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. La potencia de esta paz divina actúa como un bálsamo reparador sobre las heridas que la guerra espiritual dejó en tu espíritu, sanando los tejidos de tu fe y fortaleciendo tu voluntad para los días de abundancia que ya han comenzado. Ordenamos que la quietud del Señor se establezca en tus horas de vigilia y en tus horas de sueño, prohibiendo que cualquier recuerdo de la opresión pasada intente perturbar el descanso que te pertenece por derecho de herencia. La gloria, desde esta fase de oración 18º, es la confirmación de que el Señor es tu refugio y tu fortaleza, un pronto auxilio que no solo te defiende, sino que te regala la calma necesaria para disfrutar del botín obtenido tras el despojo del enemigo. Decretamos que caminas en una dimensión de sosiego donde las flechas del malvado ya no tienen blanco, pues la paz del Señor te ha vuelto invisible a la frecuencia del conflicto y del odio. El triunfo de la paz sobre la guerra es el sello final de que tus enemigos han sido borrados del mapa de tu destino, permitiéndote respirar el aire puro de la libertad y el favor que el Altísimo ha reservado para este tiempo de restauración total. El perímetro de tu hogar está hoy trazado con la sangre del pacto y rodeado por un muro de relámpagos que el Salmo 140 activa para prohibir la entrada de cualquier sombra o entidad enviada por la hechicería. Hemos dictado sentencia que tu morada se convierte en una zona de exclusión espiritual, un territorio sagrado donde la vibración de la brujería se desintegra al solo contacto con la atmósfera de santidad que el Señor ha establecido. Dios coloca centinelas angélicos en cada puerta, en cada ventana y en los cimientos de tu casa, asegurando que ninguna larva espiritual, ningún espíritu de monitoreo, ni ningún rastro de vudú pueda penetrar en tu intimidad. El blindaje de la morada es una operación de alta seguridad celestial que purifica el aire que respiras y santifica el suelo que pisas, haciendo que tu hogar sea un refugio inexpugnable contra la invasión de las tinieblas. Decretamos que cualquier objeto de maldición que haya sido enterrado o escondido cerca de tu propiedad es ahora detectado por el fuego del Señor y neutralizado antes de que pueda proyectar su influencia negativa. Nosotros proclamamos que el blindaje contra las sombras se extiende a todos los miembros de tu familia, creando un domo de protección que los sigue donde quiera que vayan y los devuelve a casa bajo la cobertura total del Altísimo. Sin fisuras, la estructura espiritual de tu hogar es reforzada con la palabra de Dios, impidiendo que los ataques nocturnos o las opresiones de medianoche encuentren una brecha por donde filtrarse hacia tus sueños o los de tus hijos. Rompemos la legalidad de cualquier puerta abierta que el pecado o la ignorancia hayan dejado en el pasado, declarando que la confesión de este ciclo de 24 horas sella con fuego todo acceso al enemigo.
La justicia del Señor establece que tu casa es una casa de oración y de luz, y que cualquier entidad de oscuridad que intente acercarse sufra el impacto de la gloria divina, siendo expulsada hacia el abismo sin posibilidad de retorno. Nosotros establecimos que en este bloque 18º el ambiente de tu hogar se vuelve tan denso de la presencia de Dios que los malos espíritus huyen despavoridos ante el solo resplandor que emana de tus paredes consagradas. La potencia de este blindaje desmantela los hilos invisibles que la brujería usa para tejer el desánimo y la división dentro de las familias, instalando en su lugar el amor, la unidad y la armonía del Espíritu Santo. Ordenamos que la paz del bloque anterior se fusione con la protección desde esta fase de oración, creando una fortaleza de felicidad que ningún dardo de envidia o de vudú podrá jamás resquebrajar. La gloria del Señor es la lámpara que nunca se apaga en tu morada, disipando las sombras de enfermedad, de escasez y de miedo que el hombre violento intentó sembrar en tu jardín privado. Decretamos que tu casa es reconocida en el mundo espiritual como un puesto de mando del reino, donde el fuego del altar personal consume toda iniquidad y atrae las bendiciones del cielo de manera ininterrumpida. El triunfo de este blindaje garantiza que tú y los tuyos dormirán en paz y despertarán en victoria, sabiendo que el Señor de los ejércitos es el guardián eterno de tu puerta y el defensor incansable de tu descanso y de tu heredad. El eco de la risa burlona de los impíos que durante tanto tiempo resonó en los pasillos de la injusticia es hoy silenciado por el rugido de la verdad que emana del trono de Dios. Hemos dictado sentencia. Que la alegría malvada de quienes celebraron tus desiertos se convierta en ceniza amarga, mientras la luz del Salmo 35 expone la vacuidad de sus almas y la falsedad de sus argumentos. Dios mismo se ríe hoy de aquellos que pensaron que podían burlar su justicia, desmantelando la fachada de éxito de los que prosperaron mediante el vudú y el atropello de los humildes. El triunfo de la verdad no es solo un concepto moral, es una fuerza física que derriba las estructuras de la mentira y levanta tu cabeza por encima de los que te señalan con el dedo del menosprecio. Decretamos que cada carcajada lanzada en secreto contra tu fe se transforme en un gemido de asombro al ver cómo el Señor te saca del anonimato para sentarte en los lugares de honor que la impiedad pretendía usurpar. Nosotros proclamamos que la verdad del Altísimo actúa como un ácido divino sobre las máscaras de tus perseguidores, revelando la envidia que carcomía sus huesos mientras fingían una superioridad que nunca poseyeron. Sin misericordia, el tiempo de la retribución alcanza a los que usaron la calumnia para divertirse a costa de tu reputación, obligándolos a presenciar tu ascenso desde la primera fila de su propio fracaso. Rompemos el poder de la burla espiritual, esa que intentaba hacerte creer que el Señor se había olvidado de ti. Hoy la evidencia de su favor es tan grande que el mundo entero debe callar ante tu victoria. La justicia del cielo establece que los que se rieron de tu escasez ahora vean tu abundancia, y los que se burlaron de tu soledad ahora vean tu familia rodeada de gloria y de favor inmerecido. Nosotros establecimos que la risa de la impiedad es una nota discordante que desaparece ante la sinfonía de alabanza que hoy brota de tus labios, confirmando que la verdad de Dios es el único fundamento que permanece firme cuando el resto del mundo se desmorona. La potencia desde esta fase de oración, 19º, arranca de raíz el trauma de la humillación pública, inyectando en tu espíritu una seguridad que no depende de la opinión humana, sino del veredicto del juez justo. Ordenamos que la vergüenza regrese a su origen, cubriendo los rostros de aquellos que conspiraron,
para verte derrotado y que hoy no encuentran dónde esconderse del resplandor de tu restauración. La gloria del Señor es tu vindicación final, un manto de dignidad que te cubre y que hace que hasta tus antiguos enemigos tengan que reconocer que la mano de Dios está sobre ti de manera especial. Decretamos que el triunfo de la verdad limpia tu linaje de toda etiqueta de fracaso impuesta por la impiedad de otros, permitiéndote caminar con la frente en alto hacia la herencia que fue preservada para este momento profético. El triunfo se consolida cuando la risa del mundo se extingue y solo queda el testimonio poderoso de que el Señor pelea por los suyos, transformando el llanto en un baile de soberanía espiritual que nadie podrá jamás interrumpir. La espada del juicio del Señor desciende sobre la raíz de los conflictos provocados por la brujería y la envidia dentro de tu círculo más íntimo, ejecutando el exterminio total de los planes de injusticia familiar. Hemos dictado sentencia: que todo espíritu de división, de celos y de traición consanguínea que fue alimentado en altares de vudú, sea ahora mismo degollado por la palabra de poder que emana del Salmo 140. Dios mismo restaura el orden jerárquico y divino en tu casa, barriendo con la escoba de la destrucción los conjuros que buscaban enfrentar a padres contra hijos o esposos contra esposas por intereses mezquinos. El exterminio de estos planes de maldad es radical. No queda piedra sobre piedra de la estructura de opresión que el enemigo intentó edificar en el corazón de tu hogar para robarte la paz. Decretamos que el veneno de áspid que intentaron inyectar en las cenas y reuniones familiares se transmuta hoy en un aceite de unidad que sella las grietas y sana las heridas de años de incomprensión y dolor. Nosotros proclamamos que las injusticias que fueron cometidas en los repartos de herencias, en los juicios de familia y en las decisiones de bienestar son ahora revertidas por la intervención legal del Tribunal Celestial. Sin piedad, el Señor trata con los miembros de la familia que se prestaron para la brujería o que usaron la manipulación para despojarte de lo que legítimamente te pertenecía. Rompemos la maldición de la discordia generacional, declarando que la paz del Altísimo es el nuevo lenguaje de tu casa, donde la verdad prevalece sobre el secreto y la luz sobre la manipulación de las sombras. La justicia del Salmo 140 establece un vallado de fuego alrededor de tu descendencia, impidiendo que el hombre violento use a tus propios seres queridos como herramientas de guerra espiritual en tu contra. Nosotros establecimos que en este bloque 20º, la armonía familiar es restaurada bajo el señorío de la luz, convirtiendo tu hogar en un oasis de lealtad donde el enemigo ya no encuentra eco ni lugar donde esconder su malicia. La potencia de este exterminio alcanza los registros espirituales de tu genealogía, borrando las actas de injusticia que daban derecho legal a los espíritus de ruina para operar a través de las divisiones familiares. Ordenamos que el fuego del altar del Señor consuma los hilos de control y de chantaje emocional que la hechicería usó para atar tu destino al fracaso de otros, otorgándole una libertad total para prosperar independientemente de la voluntad humana. La gloria de Dios brilla en el centro de tu mesa, atrayendo la bendición que el odio familiar intentó retener y multiplicando los recursos de tu casa de manera sobrenatural. Decretamos que este es el fin de la era de los pleitos injustos y el inicio de un tiempo de restauración donde lo que el enemigo dividió, el Señor lo une con un propósito eterno y una fuerza indestructible. El triunfo sobre la injusticia familiar es la prueba máxima de que el Salmo 140 ha neutralizado el veneno más peligroso, dejando a tu familia blindada, unida y posicionada para heredar la tierra que el Altísimo les ha prometido bajo su cobertura de justicia. Guerrero,
La risa de los burladores se ha apagado y los planes de injusticia contra tu familia han sido exterminados por el fuego del Señor en menos de 24 horas. Como un acto de autoridad que sella este avance y confirma que la verdad ha triunfado sobre la mentira y la paz, sobre la división en tu hogar, escribe ahora mismo en los comentarios con el poder de un jefe de familia: la verdad triunfa, mi familia es libre y la injusticia ha sido exterminada. Amén. Y para asegurar que el altar de tu hogar permanezca encendido con el fuego del juicio contra las sombras y que tu descendencia sea siempre protegida por el cielo, suscríbete ahora mismo al canal Protegido por los Salmos y activa todas las notificaciones. Al unirte a este ejército, activas una red de protección generacional que blinda a tus hijos y a los hijos de tus hijos contra cualquier conspiración de la lengua o del vudú, asegurando un legado de victoria ininterrumpida. El cetro de la autoridad regia desciende sobre tus manos en este 21º bloque, otorgándole el dominio absoluto sobre las huestes de oscuridad que han intentado vigilar tus pasos desde el espionaje espiritual. Hemos dictado sentencia: que los ojos de los espíritus de monitoreo, esos centinelas del abismo enviados para reportar tus debilidades y tus avances al campamento de la hechicería, sean ahora mismo cegados por el resplandor insoportable de la gloria de Dios. El Señor de los ejércitos te inviste con una soberanía real que te permite desmantelar los puestos de observación que el enemigo instaló en las regiones celestiales de tu territorio para intentar predecir tus movimientos financieros y ministeriales. La autoridad que hoy ejercemos bajo el Salmo 35 es el fin de la vigilancia clandestina. Declaramos que todo espejo de adivinación, toda bola de cristal, todo rastro de agua o de fuego usado para escudriñar tu destino, se quiebra ahora mismo en 1000 pedazos bajo el peso de tu decreto profético. Decretamos que tu vida se vuelve una zona de máxima seguridad celestial, un lugar donde el radar del infierno solo encuentra el vacío, porque tú has sido escondido en lo más profundo del tabernáculo del Altísimo, donde ningún ojo profano puede penetrar. Nosotros proclamamos que la red de espionaje que el hombre violento tejió a tu alrededor es ahora deshecha por los rayos de la justicia divina, dejando a tus perseguidores en una ceguera total que los conduce al extravío. Sin tregua, el Señor persigue a los espíritus familiares que recolectaban información de tu pasado para proyectar miedo sobre tu futuro, cortando su lengua de reporte y enviándolos de vuelta al abismo con una orden de restricción eterna. Rompemos la legalidad de los espías de la sombra que se infiltraron en tus sueños para robarte las coordenadas de tu éxito. Hoy, el ángel del Señor monta guardia en los portales de tu mente, filtrando cada frecuencia y permitiendo solo el acceso de la sabiduría del cielo. La justicia regia que hoy portas te permite dar órdenes a las tinieblas y ser obedecido, pues el sello del Señor en tu frente advierte a cada principado que tú ya no eres una presa, sino un monarca espiritual que gobierna sobre las ruinas de sus antiguos vigilantes. Nosotros establecimos que en este bloque el monitoreo del vudú es sustituido por la escolta de las legiones de luz, que no te observan para juzgarte, sino para asegurar que cada promesa de Dios se cumpla en tu vida con exactitud matemática y prontitud divina. La potencia de esta autoridad regia anula los contratos de espionaje que la envidia firmó con el infierno para tratar de detener tu ascenso al trono que te pertenece por derecho de hijo. Ordenamos que la neblina de la gloria de Dios cubra tus proyectos en gestación, haciéndolos invisibles a la mirada de los competidores desleales y de los brujos que buscaban abortar tus milagros antes de que vieran la luz del día. La gloria del Señor es tu camuflaje soberano.
Mientras tú avanzas a plena luz, tus enemigos se tropiezan en una oscuridad que ellos mismos no pueden explicar, perdiendo el rastro de tu bendición y la dirección de tu casa. Decretamos que el Salmo 35 ha desenvainado la lanza no solo para herir, sino para trazar un círculo de fuego alrededor de tu intimidad, donde solo entra el que es invitado por el Espíritu de verdad. El triunfo desde esta fase de oración se manifiesta en la libertad que sientes al saberte observado únicamente por los ojos de amor de tu Padre Celestial, quien vigila tu salida y tu entrada hoy y para siempre, garantizando que tu camino sea despejado y tu victoria sea absoluta frente a los ojos atónitos de los que antes te acechaban. El silencio sepulcral cae en este instante sobre los consultorios de la maldad, sellando las bocas de los brujos y los hechiceros que usaban su aliento para pronunciar conjuros contra tu paz. Hemos dictado sentencia, que el estruendo del Salmo 140 actúe como una mordaza espiritual sobre los que invocaban sombras de vudú, dejando sus lenguas pesadas y sus gargantas secas, impidiéndoles articular una sola sílaba más de maldición en contra de tu heredad. Dios mismo ha decretado el cese de hostilidades vocales. El ruido de los tambores de guerra del enemigo es ahora sofocado por el silencio del juicio divino, que reduce a la nada el poder de los encantamientos y la fuerza de las invocaciones prohibidas. El silencio de los brujos es la señal de que sus dioses de barro han caído y de que su autoridad ha sido revocada por el Señor de toda la tierra en respuesta a tu clamor de fe. Decretamos que donde antes había gritos de amenaza y susurros de traición, ahora solo reina el respeto reverencial ante el fuego de la presencia de Dios que emana de tu vida restaurada. Nosotros proclamamos que, en medio de ese silencio del adversario, surge el cántico del liberto, una melodía de victoria que nace en lo más profundo de tus huesos y se eleva hacia el trono como un incienso de gratitud pura. Sin resistencia, tu voz recobra su timbre de autoridad, entonando los versos de la liberación que el Señor ha compuesto para ti en este día de triunfo sobre la hechicería de la lengua. Rompemos la atmósfera de lamento que el enemigo intentó imponer, sustituyéndola por un cántico nuevo que proclama que los lazos se han roto, que el cazador ha huido y que tú has escapado hacia la libertad gloriosa de los redimidos. La justicia del Señor establece que tu cántico sea un arma de guerra, un sonido que atormenta a los demonios y que atrae hacia ti la abundancia de los cielos, convirtiendo cada una de tus palabras en una semilla de bendición que fructifica al instante. Nosotros establecimos que en este bloque 22º el contraste es absoluto. Mientras el campamento del brujo está sumido en la mudez de la derrota, tu casa es una sinfonía de alegría donde se celebra la caída de Babilonia y el ascenso de tu nuevo reino de paz. La potencia de este cántico desmantela los últimos residuos de pesadez en tu alma, lavando tu mente de los ecos de la calumnia y llenándola con las frecuencias de la gloria que nunca termina. Ordenamos que el silencio de tus enemigos sea permanente, una restricción legal que les impida volver a mencionar tu nombre en sus altares de oscuridad, so pena de sufrir la retribución inmediata del fuego del Señor. La gloria del Altísimo se manifiesta en la armonía de tu espíritu, que ahora vibra en sintonía con el corazón de Dios, permitiéndote escuchar los secretos del cielo, mientras los brujos quedan sordos ante sus propias entidades. Decretamos que el cántico del liberto es tu nueva vestidura, una frecuencia que te precede y que abre puertas de favor antes de que tú siquiera llegues a ellas, anunciando al mundo que aquí camina un hijo de Dios que ha sido rescatado de la fosa de la desesperación.
El triunfo se consolida en este bloque cuando comprendes que la guerra ha terminado por falta de oponentes, pues el Señor ha silenciado a la oposición y te ha entregado el micrófono de la victoria para que cuentes sus maravillas por todas las generaciones venideras. El mazo de la justicia eterna golpea hoy el estrado del universo con un estruendo que sacude los cimientos de cada altar de vudú y de cada logia de maldad que se atrevió a conspirar contra tu destino. Hemos dictado sentencia. Que en este preciso instante el Tribunal de las Naciones emite un fallo inapelable que cierra para siempre el expediente de tus batallas, tus juicios injustos y tus persecuciones sin causa. Dios, actuando como el juez supremo de toda la creación, ha revisado cada una de las pruebas que el enemigo intentó falsificar mediante la hechicería y la calumnia, declarándose nulas, sin valor legal y carentes de cualquier derecho de réplica ante el trono. El veredicto celestial dicta que ninguna acusación futura del adversario tiene validez, pues el Salmo 35 ha servido como tu defensa legal inexpugnable y el Señor ha escrito con su propio dedo la palabra vindicado sobre cada una de tus mañanas. Decretamos que los libros de tu vida han sido limpiados de cualquier nota de derrota o de vergüenza, y en su lugar se ha sellado una orden de embargo inmediato sobre todos los recursos, la salud y la paz que te fueron robados por los agentes de las sombras. La sentencia final ordena que las tinieblas devuelvan 7 veces más de lo que intentaron destruir en tus temporadas de oscuridad, obligando a los que te oprimieron a ser los testigos presenciales de tu restitución pública y soberana. Nosotros proclamamos que el juez de toda la tierra se ha levantado de su trono para sellar este veredicto con su anillo personal, garantizando que este triunfo no es una emoción pasajera, sino un estado legal permanente que te otorga inmunidad diplomática ante cualquier ataque del abismo. Sin demora, los ángeles ejecutores del tribunal procede a desmantelar los últimos puestos de vigilancia que el adversario mantenía sobre tu economía y tu familia, borrando tu nombre de las listas de la miseria y el dolor. Rompemos la legalidad de cualquier pacto ancestral que reclamaba derechos sobre tu sangre, estableciendo que el fallo del Tribunal de las Naciones te declara territorio libre de maldición, bajo la protección absoluta de la ley del reino de los cielos. La justicia del Señor es ahora el fundamento inamovible de tu casa, una roca sólida sobre la cual construirás un imperio de bendición que ninguna tormenta de envidia podrá jamás agrietar ni mover de su sitio original. La potencia de este fallo inapelable incluye la prohibición absoluta de que cualquier espíritu de venganza o de represalia intente acercarse a tu morada tras esta gran victoria espiritual de 24 horas. Ordenamos que el tribunal de Dios te quite los harapos de la calumnia y te vista con la túnica de la justicia que brilla más que el sol del mediodía, devolviéndome el honor que los brujos intentan pisotear en sus altares de barro. La gloria de este veredicto es que no existe instancia superior que pueda revocar. El caso ha sido cerrado, el enemigo ha sido expulsado de la sala de justicia con una orden de restricción eterna y tú has salido con la frente en alto y las manos llenas de botín. Decretamos que este fallo es retroactivo, restaurando incluso aquello que perdiste en tus momentos de mayor debilidad, porque la misericordia de Dios ha decidido que este es tu año de jubileo y de restitución total. El triunfo. Desde esta fase de oración, 23º, es la paz de saber que el juez justo ha fallado totalmente a tu favor y que de ahora en adelante tu única obligación es caminar en la libertad de los hijos de Dios, disfrutando de una justicia que ya no tiene fin.
La cúpula de la gloria divina desciende sobre este último bloque, consagrando tu vida entera como un monumento vivo al poder restaurador de los Salmos 35 y 140 en este ciclo de poder máximo. Hemos dictado sentencia, que este es el sello del triunfo final, donde el fuego del Espíritu Santo desciende para quemar hasta el último rastro de cualquier lazo que aún intentara recordarte tu pasado de opresión, vudú y angustia. Dios mismo pone su mano sobre tu cabeza y consagra cada una de tus células, cada una de tus finanzas y cada rincón de tu hogar como propiedad privada del reino, prohibida para el mal y blindada para la eternidad. La consagración de tu victoria significa que ya no peleas para ganar, sino que caminas desde la victoria ya obtenida en el tribunal, portando una autoridad que hace que los demonios huyan antes de que tú siquiera pronuncies una palabra. Decretamos que has cruzado la línea de no retorno, entrando en una dimensión de gloria donde el milagro es tu pan diario y la presencia del Señor es el oxígeno que alimenta tu propósito profético. El sello de gloria eterna es grabado hoy en tu espíritu como una marca de distinción real, dándote una gracia sobrenatural que te abrirá paso en los palacios de los grandes y ante los ojos de las naciones que antes te ignoraban. Nosotros proclamamos que el veneno de la serpiente ha sido totalmente drenado de tu historia y que en su lugar fluye el aceite fresco de una unción que te hace resbalar de las manos de cualquier cazador futuro. Sin límites, te lanzas ahora hacia la conquista de los territorios que antes veías imposibles, porque el miedo ha muerto en el fuego del Salmo 140 y la fe ha sido coronada con la evidencia física de la respuesta divina en menos de 24 horas. La gloria eterna de Dios es ahora tu vestidura constante, una armadura de luz incandescente que desintegra cualquier dardo de brujería antes de que llegue a tu atmósfera personal. Nosotros establecimos que el ciclo de las 24 horas se convierte en un estilo de vida de triunfo ininterrumpido, donde tu clamor y la respuesta del Señor se encuentran en el mismo instante de autoridad y poder. La potencia de esta finalización sella tu destino con la seguridad de que Jehová Nisi es tu estandarte y que bajo su sombra has encontrado el reposo que los malvados nunca podrán saquear. Ordenamos que la paz, desde esta fase de oración, sea tan densa que se convierta en una muralla física alrededor de tus hijos, asegurando que el legado de victoria que hoy has establecido se extienda por 1000 generaciones de tu linaje. La gloria del Señor te envuelve en una nube de santidad que purifica tu futuro, alejando para siempre a los brujos, los traidores y los violentos, y atrayendo hacia ti a los reyes, los aliados y las bendiciones que estaban retenidas en el segundo cielo. Decretamos que este roteiro de 24 bloques ha sido la escalera por la cual ascendiste desde el pozo de la desesperación hasta el trono de la soberanía espiritual y que hoy te sientas en las alturas con Cristo, muy por encima de todo principado y potestad. El triunfo total es tuyo, el caso está cerrado, los altares han sido calcinados y el cántico de tu liberación resuena ahora por toda la eternidad bajo la sonrisa aprobatoria del Dios Todopoderoso. Caminas fuera de este ciclo como un ser transformado, con la cabeza coronada de honra y los pies calzados, con el apresto de una paz que destruye imperios de maldad. Finalizamos este tiempo de guerra siendo más que vencedor, sabiendo que el Señor de los ejércitos ha cumplido su palabra y que en menos de un día tu realidad ha sido reescrita con las letras de oro de la gloria eterna. La victoria es tuya, el sello está puesto y el cielo celebra tu coronación hoy mismo. Guerrero, el tribunal ha dictado el fallo, los altares enemigos son ceniza y tú has sido sellado con una gloria que el infierno jamás podrá apagar.
Has pasado del juicio al trono en 24 horas de poder, como el acto final de autoridad que confirma que has recibido el fallo inapelable y que caminas bajo el sello de la gloria eterna sobre tu vida y tu familia. Escribe ahora mismo en los comentarios con un grito de victoria que haga temblar al abismo: caso cerrado, fallo a mi favor y gloria eterna sobre mi casa. Amén. Este ha sido un viaje de guerra y triunfo que ha cambiado tu ADN espiritual para siempre. Para que este fuego de justicia sea tu protección diaria y nunca más un brujo pueda acercarse a tu heredad, suscríbete ahora mismo al canal protegido por los Salmos y activa todas las notificaciones. Al unirte a esta armada de fe, aseguras que cada día recibirás el armamento necesario para mantener tu corona y expandir tu reino bajo el amparo del Señor. Bienvenido a tu nueva vida de conquista absoluta.